Listo, entonces, antes de comenzar, solo quiero ver, porque somos 22, realmente somos 22, entonces hace falta 7 personas, más o menos, 7 personas es lo que hace falta. A ver, no veo vamos a ver, Brian no está aquí, no está Frander, no veo a Carmen, ¿está aquí Carmen? Ahí está Carmen. Sí, Sí. sí, licenciada. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Angélica, no está aquí Angélica. Ah, bueno, entonces vamos a comenzar ahorita y esperamos que el resto en el transcurso de la hora, pero súper importante que llevemos esta clase ahorita. Entonces vamos a ver. Fíjense muy bien, vamos ahorita ya a empezar a hablar del estudio de mamografía. Anteriormente habíamos hablado del cáncer de mama. Era importante para que nos vayamos acondicionando un poco a lo que es esta modalidad. A lo mejor tal vez para alguien más, a lo mejor para una que otra persona este tema puede ser muy interesante realmente, sobre todo entre las alumnas que a lo mejor han vivido bueno, han tenido ciertas malas experiencias con algún familia, entonces de repente esto ha sido como una especie de propósito enfocarse en esta área. Entonces, yo he tratado de formular esta clase para que se lleve en un entorno teórico práctico, es decir, que no nos quedemos solo con la teoría, sino que veamos de qué manera la teoría nos va a enfocar a lo que es el estudio de mamografía. Entonces, vamos a estar manejando esa dinámica en esta clase. Ok, vamos a comenzar con los aspectos básicos primeramente con una definición básica, que es el estudio de mamografía. ¿Le escucho, Jason? Dice Angélica que no va a poder entrar a la reunión, que la excuse porque se murió una tía. Híjole, está bien, no hay problema, la usamos aquí. Y vamos a ver, ¿quién más entró ahorita? ¿Quién más entró? Brian no lo veo por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. Ah, creo que lo que usualmente es que hay varias personas que sí ya agarraron la maña de estar faltando. Sí. Entonces me enfoco más que todo en las personas que asisten. O sea, porque sí hay personas que ya de verdad no sé qué piensan de la vida, porque yo sé que varias personas son por pura, o sea, porque no les interesa la clase realmente. Eso ya lo sé. Pero hay personas que sí realmente sí tienen problemas serios para asistir a algunas reuniones y su falta está completamente justificada. Entonces, bueno, continuando, piensen muy bien qué es la mamografía. La mamografía, básicamente, si lo queremos ver en términos simples, es una radiografía, pero enfocada en la visualización de la composición interna de la mama. Eso en términos simples es una mamografía, es decir, una radiografía, pero enfocándola en lo que es la mama. Esto quiere decir de que hay peculiaridades de la radiografía que la vamos a estar viendo aquí. Por ejemplo, siempre vamos a estar trabajando con rayos X. Eso va a pasar lo mismo con la mamografía. Siempre, por ejemplo, ahora tuvo rayos X, siempre vamos a tener nosotros una imagen médica en base a rayos X, vamos a tener un receptor especial para recibir rayos X. Hay varias peculiaridades, o sea, hay eh, varias similitudes con respecto a la radiografía, pero también la mamografía tiene por decirlo así, sus características propias del equipo. Eso es lo que vamos a estar viendo también en el transcurso de la clase. Entonces, para comenzar a hablar de la mamografía, es muy bueno que nosotros sepamos para qué se utiliza, porque en base a esto nosotros vamos a poder identificar el tipo de imagen que nosotros necesitamos. Entonces, primeramente, ¿para qué utilizamos nosotros la mamografía? Lo primero que nos brinda es información morfológica, por ejemplo, de la masa tumoral, es decir, en qué ubicación se encuentra la masa tumoral, qué tamaño tiene, qué tan avanzado puede estar. Entonces, esta información nos la da la mamografía. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, la masa tumoral en esta mama, que por cierto, si no más me equivoco, es la mama de un varón, es la de un varón. Aquí vemos también el desarrollo de, por ejemplo, un tumor cancerígeno. Aquí vemos, fíjense muy bien, aquí en un momento dado, vemos, bueno, en realidad lo que nos decía el informe era de que esta zona era muy propensa a desarrollar
a desarrollar el tumor. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense muy bien de que también nosotros podemos ver qué tan el avance, por ejemplo, de un tumor con el tiempo. Es decir, cómo puede llegar a progresar un tumor con el tiempo. Todo eso lo podemos ver en lo que es una mamografía. Ahora, fíjense muy bien que esta imagen, esta imagen de aquí concretamente, fue obtenida con pura simulación, para que ustedes vean el poder de lo que es la imagen médica, que nosotros podemos simular, por ejemplo, en cierta región, o que cierta región que es sospechosa a desarrollar cáncer de mama por cómo se encuentra por esa parte concreta de la anomalía, cómo nosotros podemos predecir con simulación que esa anomalía se va a convertir en cáncer. Entonces, es muy bueno, todo eso lo podemos ver en una imagen de mamografía. Ahora, vamos a ver, entonces además de ver nosotros la masa tumoral, nosotros podemos ver lo que se conoce como, bueno, identificar depósitos de calcio, ver patrones de depósitos de calcio, aunque más popularmente se les conoce como microcalcificaciones. Y entonces, ¿qué pasa en la mama? Nosotros sabemos muy bien que en la mama hay producción de leche y que la leche, por su composición, tiene calcio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, sobre todo en las mujeres ya mayores, se pueden formar depósitos de calcio, es decir, por la leche, ¿verdad? Se pueden formar depósitos de calcio. ¿Y qué pasa? En ocasiones, esos depósitos de calcio, que no necesariamente pueden ser señal de tumor, sino que también pueden ser consideradas como benignas, es decir, no cancerígenas, cierto patrón de estas deposiciones, cierto patrón de estos depósitos de calcio, microcalcificaciones, puede conllevar a una sospecha de cáncer de mama. Y esto es algo que creo que usted, Minor, ayer lo preguntó, que si las microclasificaciones no eran confundidas. ¿Cuál es su pregunta, Minor? Y creo que era relacionado con esto. La parte en la que me iba es que las calcificaciones de calcio podían dar una causa como cáncer, y lo otro era que también nos arruina lo que es la imagen que nosotros queremos detectar el cáncer. Entonces obtenemos todo esto y esto nos arruina la imagen. Sí, entonces sí, en efecto, o sea, las microclasificaciones sí pueden dar señal de que hay formación del cáncer, pero solo por ciertos patrones. Ciertos patrones, por ejemplo, cuánto es la cantidad más o menos de formación de microclasificaciones, en qué forma tienen, en qué forma se agrupan. Todo eso puede dar señal de formación de cáncer. Y fíjense muy bien que he juntado un enlace para que ustedes lo puedan ver después cuando ustedes con la diapositiva, donde ustedes van a poder tener más información respecto al tipo de patrón de microclasificaciones que pueden dar sospecha a cáncer. Ahora, una peculiaridad de, por ejemplo, las microclasificaciones es que son muy, muy pequeñas. Estamos hablando de milímetros. Y fíjense que estas microclasificaciones, muchas veces, muchas de estas agrupaciones, solo puede ser visible por un aumento de imagen, como estamos viendo aquí. Aquí, eventualmente, no se mira muy bien este patrón, pero ya cuando realizamos un aumento de imagen, ya estamos viendo mejor ese patrón de microclasificaciones. Y entonces, ya estamos viendo una peculiaridad de lo que es la mamografía, que en la mamografía necesitamos una muy buena resolución espacial para poder observar objetos muy, muy pequeños como estos. Entonces, eso va a ser una peculiaridad que después vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Otra situación que podemos nosotros estudiar, que nos brinda información lo que es la mamografía, es distorsión arquitectónica o conocida tal vez más coloquialmente como inflamación anatómica. ¿Por qué? Porque resulta que el cáncer puede deformar el tejido de la mama, o sea, puede deformar ciertas regiones del tejido de la mama. Entonces, ¿qué pasa? La mamografía nos brinda información de si, por ejemplo, se presentan deformaciones. Por ejemplo, como estamos viendo en esta imagen nos indica que hay deformaciones anómalas aquí en esta parte de la mama y hay otra deformación aquí en esta parte de la mama. Entonces, esta información nos la puede brindar lo que es la mamografía. Toda esa información nos la brinda la mamografía. También, por ejemplo, se puede hacer asimetría entre las dos mamas, es decir, ok, le tomo una mamografía a una mama, luego le tomo una mamografía a otra mama y las comparo. Ok, ¿por qué necesito compararlas? Porque tiene que haber simetría, o sea,
El cuerpo humano es simétrico. Es simétrico. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un brazo en un lado, en el otro lado tiene que tener otro brazo. Si usted tiene un pie en un lado, en el otro lado tiene que tener un pie. Entonces, de esa manera es simétrico. Es simétrico el cuerpo humano. Entonces, ese mismo principio se guía en lo que es un estudio de mamografía. Si una parte de la mama es igual, es decir, si nosotros tenemos, si una parte de la mama es igual en cierto lado, en el otro lado también tendría que técnicamente ser igual. A no ser de que la otra mama tenga alguna anomalía y esa anomalía pueda ser sinónimo o pueda ser sospecha de cáncer de mama. Entonces, es lo que les quiero mostrar en esta imagen. Esta imagen nosotros tenemos, se tomó una mamografía de una mama y luego se tomó otra mamografía de una mama y resulta que la otra mama presentaba una anomalía con respecto a otra, que es esta acumulación, aquí que vemos. Entonces, esta anomalía seguían los radiólogos para estar ubicando, para estar detectando anomalías, si realmente esto puede conllevar a cáncer de mama. Entonces, bueno, esas son las peculiaridades que nos sirve la mamografía, es la principal de todas. Ahora, veamos otra peculiaridad, pero esto ya en parte a la anatomía. Y era algo que habíamos dicho ayer. Y no sé si ustedes me recuerdan, me ayudan con esto, con lo que hemos abordado ayer. Quiero preguntarles, vamos a ver, generalmente. Entonces vamos a ver. Quiero que ustedes me respondan y a la siguiente pregunta. ¿Qué peculiaridades? Esto quiero que me respondan a esta pregunta en general. Quiero que voluntariamente haya personas que me ayuden con esta pregunta. ¿Qué peculiaridades tienen los tejidos de la mama? ¿Qué es lo que vimos ayer? Vamos a ver, ¿alguien que me ayude? ¿Voluntarios, voluntarios? Que tienen similar densidad. Exactamente, la principal de todas, de hecho. Son densamente muy parecidos. Muy parecidos. Muy parecidos. Y fíjense muy bien. Hablando un poquito más de eso, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la mama? Principalmente, ¿qué tipo de tejido? Encontramos tejido glandular, que es el que se compone, por ejemplo, los lóbulos y los conductos, y el tejido adiposo o tejido graso. Y también, si por ejemplo la mama presenta ya células cancerígenas, vamos a encontrar, por ejemplo, un tejido de carcinoma ductal o dependiendo de qué tipo de cáncer esté desarrollando. Entonces pasa que estos tejidos son densamente muy similares, o sea, hablando en la densidad. ¿A qué quiero llevar con esto? Por ejemplo, si comparamos nosotros la densidad, por ejemplo, entre el pulmón y el corazón, vamos a encontrar una densidad muy diferente. Si, por ejemplo, nosotros comparamos el del corazón con, por ejemplo, las costillas, por ejemplo, o estructuras óseas, vamos a encontrar también una densidad muy distinta. Pero, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en la mama, vamos a estar encontrando que los tejidos son densamente muy cercanos, es decir, muy parecidos. O vamos a poner muy cercanos. Muy cercanos. Otra peculiaridad que vamos a ver, aquí alguien me recuerde, ¿qué otro aspecto hemos abordado de la anatomía? Con respecto los tejidos poco densos. Sí, exactamente, son tejidos muy poco densos. Y claro, esto obviamente, comparándolo, ¿verdad? Con otros tipos de tejido, por ejemplo, el músculo o las estructuras óseas. Entonces, nosotros no vamos a encontrar concretamente ese tipo de tejidos en la mama. Y por eso es que hay ciertas peculiaridades de la anatomía de la mama que las podemos encontrar en esa región anatómica. ¿Y por qué tenemos que considerar esto? Porque esto nos va a tener que indicar qué tipo de técnicas son más adecuadas para estar aplicándolas en una mamografía. Entonces vamos ahorita a esto. Fíjense muy bien. ¿Qué pasa con los rayos X cuando interaccionan con los tejidos? Fíjense muy bien que todos los tejidos tienen una forma en que nosotros podemos caracterizar que también absorben los rayos X, que se llama coeficiente de atenuación lineal. Coeficiente de atenuación
Lineal. Básicamente este coeficiente de atenuación lineal nos va a indicar de cierta manera en qué grado nosotros podemos visualizar ese tejido en imagen. Básicamente, ese coeficiente de atenuación lineal de cada tejido, y aquí voy a crear, es distinto a cada tejido y a diferentes valores de energía y a diferentes energías de rayos X. Va a tener relación, ese coeficiente de atenuación lineal va a tener relación con la resolución de contraste de imagen o con el contraste de la imagen. También lo podemos ver así, con la resolución de contraste de la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por un principio básico que los rayos X, que la imagen por rayos X se forma gracias a que estos tejidos, parte de esa energía de los rayos X los absorben. Es decir, que los tejidos absorben parte de la energía de los rayos X y esto al final conlleva información en imagen. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, fíjense muy bien, y esta es la peculiaridad de esta modalidad, que la energía de los rayos X, cuando yo aplico baja energía de rayos X, estamos hablando, por ejemplo, 20 kiloelectronvoltios, resulta que se logra apreciar mucho más la diferencia entre esos tejidos, entre los tejidos de la mama, se logra apreciar mucho más. ¿Por qué? Porque si yo aplico, por ejemplo, una energía relativamente alta, ahí ya la energía de los rayos, ahí ya la diferencia entre el contraste ya se nota menos. ¿Por qué se nota más a bajas energías? Porque a bajas energías, porque estamos hablando de tejidos muy poco densos, hay mayor absorción en baja energía de estos tejidos. Entonces, esa absorción me es útil porque me aumenta la diferencia en contraste entre tejidos. Entonces, cuando yo aplico bajo energía de rayos X baja, relativamente baja, es más fácil estar apreciando la diferencia de contraste entre esos tejidos. Observemos bien aquí, observemos bien aquí. Entonces, en conclusión, me es más útil estar utilizando rayos X de baja energía porque es más fácil estar visualizando los tejidos, porque es más fácil estar visualizando la diferencia de contraste entre los tejidos. Y recordemos, muy bien, y recordemos que esto es la energía de los rayos X, pero técnicamente, y hablando, ya relacionándonos con el equipo, esto significa bajo KB. Recuerden que el KB regula la energía de los rayos X. Recuerden muy bien, el KB regula la energía de los rayos X. Entonces, licenciado, al utilizar esto, al bajarlo, eso quiere decir que tenemos que tener un alto MAS, ¿verdad? Sí, para mantener siempre, de hecho sí, para mantener siempre una muy Porque si buena cantidad de bajamos, información. exacto, si lo bajamos para obtener una mejor resolución y una buena resolución, tenemos que aumentar el MAS, Sí, de hecho porque hay sí. poca cantidad de KBP De para hecho que sí. podamos tener en el detector mucha mejor información. Exactamente, porque si estamos trabajando con bajo KB, yo tengo que aumentar el MAS para que la información se recompense. O sea, recuerden muy bien, estoy minimizando los KB, esto minimiza, esto reduce la exposición, entonces yo tengo que recompensar esa reducción de exposición aumentando el MAS. De esa manera, por ejemplo, si estoy trabajando con mamografía convencional, la imagen no me va a salir subexpuesta, y si estoy trabajando con mamografía digital, la imagen no me va a salir con baja relación señal-ruido, es decir, donde se va a notar bastante ruido. Entonces, estas son parte importante del MAS, que vamos a verlo más adelante. De hecho, fíjense muy bien que he preparado muy bien esta clase. Sí le he actualizado muchísimo este tema y, bueno, en general toda la clase. He complementado muchísima más información que en periodos anteriores. Entonces, vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a estar hablando de las técnicas, vamos a estar hablando de qué pasa cuando estamos trabajando en ciertos tipos de KBP, BDKB o ciertos tipos de MAS. Vamos a estar complementando bien todo eso. Por eso es que ahí es la importancia de que nos falten la clase, y si algo les impide, así como algunos compañeros que no pueden venir hoy, me avisan, o perfectamente pueden avisar a otro compañero para que me notifique. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que vean, que la peculiaridad de esto es que yo necesito trabajar con un bajo KB, porque a bajo KB, los rayos X no me van a afectar
la diferencia de contraste entre los tejidos, que son densamente muy cercanos, es más notable. Y esa diferencia de contraste me va a estar dando a mí una muy buena resolución de contraste para la imagen, lo que conlleva a un mejor análisis de la imagen. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿O algún chisme? Nada, nada. Ok, excelente. Asumo que es porque estoy explicando muy bien. Asumo, ¿verdad? Voy a borrar esto entonces. Vamos a ver, continuamos. ¿Qué podemos concluir al final? Lo primero que podemos concluir es que la mamografía requiere trabajar con un KB mucho menor que otras modalidades. Vamos a ver, tal vez alguien de ustedes me recuerda cuánto es usualmente el KBP que yo trabajo, por ejemplo, por una de tórax. ¿Cuánto es más o menos? Según lo que ustedes aprendieron dentro de la radio. ¿Cuánto es más o menos? O KB también lo podemos considerar. ¿Cuánto es más o menos? Aquí vamos a poner radiografía. No sé si estoy equivocado, pero me parece 70, no. Por ahí anda el valor, por ahí anda. Por ahí anda el valor, anda por ese valor. Y de hecho va a depender también del tipo de pacientes y de la anatomía, va a depender de la rugosidad del paciente también, pero por ahí anda. Entonces imagínense, comparemos, nosotros pasamos de un 70 kbp, bueno, en este caso recuerden que kbp o kb va a depender de la ondulación del voltaje, pero a fin de cuentas anda por esa idea. Imagínense, comparar usualmente el KB utilizado para la mamografía anda más o menos en 30. Pero esto va a depender de la mama. Si la mama tiene, por ejemplo, es muy grande o tiene mucho espesor o un poco espesor, o si tiene mayor composición de grasa, si tiene menor composición de grasa, también del tipo de composición de anafiltro, va a depender todo eso y de hecho vamos a ver todo eso más adelante. Entonces, pero a fin de cuentas comparemos, o sea, pasar de 70 kbp en una radiografía de tórax a 30 kb en una anatomía o sea, de una región, de la misma región, entonces hay mucha diferencia entre esta cantidad de kb a aplicar. Entonces, bueno, para que lo notemos. Y en tomografía es muchísimo más alto, entonces en tomografía esto es más alto, o sea, en tomografía andamos menos de 125 kbp, muchísimo más alto. Y después vamos a ver todo eso más adelante. Lo siguiente, vamos a ver, la imagen de mamografía requiere una resolución de contraste mucho mayor a las demás modalidades de imagen. Entonces vamos a ver, ¿por qué es esto así? Quiero preguntarles, tal vez alguien me deduce ahorita. ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesitamos una mejor resolución de contraste de mamografía? Vamos a ver, según lo que hemos visto hasta ahorita, ¿por qué? ¿Será porque, como dijo usted, que había demasiada densidad de tejidos y lo que necesita la mamografía en sí es una mejor definición? Vamos a ver, mejor definición. Sí, vale, mejor definición. Mejor definición, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya sabemos muy bien de que la resolución de contraste, buena definición, correcto, o sea, es decir, buena distinción. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué específicamente en la mamografía necesitamos mucha más resolución de contraste que en las demás modalidades? Porque como usted había dicho anteriormente, los tejidos casi tienen una densidad similar. Ahí está, no? exactamente por eso. ¿Por qué los tejidos? Los tejidos tienen una densidad muy similar. Y vamos aquí a aclarar porque los tejidos de la mama tienen una densidad muy similar. Entonces, como tienen una densidad muy similar, ahí ya hay un nuevo reto. Yo tengo que ingeniármelas para estar obteniendo una mejor resolución de contraste que me brinda una imagen de radiología. Y de hecho, yo les voy a decir, la mamografía es la mayor de todas. O sea, inclusive que la de resonancia. La resonancia trae muy buena resolución de contraste, pero se enfoca en otra región anatómica. Ahora, la mamografía es la mejor de todas, porque se enfoca en una anatomía donde los tejidos son densamente muy cercanos y donde es muy difícil estar distinguiendo esa diferencia anatómica en otras modalidades, inclusive hasta en tomografía y resonancia magnética. Entonces, bueno, lo siguiente,
La imagen de mamografía requiere una resolución espacial mucho mayor a la que tenemos modalidad de imagen. Y aquí nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las microcalcificaciones son a veces muy diminutas, entonces si la resolución espacial no es tan buena, no se van a poder... Exactamente, por las microcalcificaciones. Calcificaciones. Exactamente, porque estamos hablando de estructuras de tamaño de milímetros. O sea, estamos hablando de estructuras que tienen tamaño de milímetros. Entonces yo necesito la mejor resolución espacial de todas porque voy a estudiar sujetos más pequeños que pueda obtener una anatomía. Entonces por eso, porque quiero indagar yo en objetos muy, muy pequeños, en estructuras muy, muy pequeñas, y a la vez esto ocasiona que yo requiera una imagen con alta resolución espacial. Lo siguiente. Es cuando nos vamos también en la parte de los micrómetros, del panel también. De los micrómetros. Capacidad, sí, la capacidad que puede captar de información el panel. Sí, ahí hay una muy buena analogía de cuánto es el límite, y de hecho los equipos modernos tienen un límite. O sea, no crean de que un equipo moderno voy a estar visualizando objetos microscópicos. No, o sea, tienen un límite, y ese límite es más que todo un límite físico, fíjense. Se da un límite físico, incluso tecnológico, por una parte del procesamiento de señales. Es una parte un poquito compleja. De hecho, yo tengo planeado, cuando terminamos tomografía, empezar a estudiar eficiencia de los receptores de imagen, y después vamos a ver qué tipo de receptor de imagen nos permite mejor resolución espacial y qué otro tipo nos permite mejor resolución de contraste. Pero eso cuando terminemos tomografía, porque vamos a necesitar esa parte para tomografía. Entonces, bueno, otra parte otra parte peculiar de la mamografía es que nosotros necesitamos mecanismos de reducción de superposición de tejidos. Básicamente, ¿qué es esto de superposición de tejidos? Fíjense que lo que ustedes están obteniendo, recuerden muy bien que la radiografía, recuerden muy bien que la radiografía es parte como una sombra, por decirlo así. Una radiografía es como una sombra de luz, más o menos así, es la misma idea. Porque ustedes están obteniendo una imagen proyectada. ¿Y qué pasa con una imagen proyectada? Es una imagen en 2D, producto de un objeto en 3D. ¿Y qué pasa con los objetos en 3D? Tienen un alto, un ancho y una profundidad. Entonces, con estos objetos, cuando yo quiero representarlos en 2D, va a haber un proceso que se llama superposición de tejidos. Superposición de tejidos. Entonces, más o menos, vamos a ver, permítanme explicarlo de esta manera. Voy a ir a una de las imágenes anteriores y entonces vean ustedes qué pasa. Vamos a ver, se lo voy a explicar de esta manera. Imagínense, aquí tenemos la mama y esta es digamos, nuestra representación 3D. Ya sabemos que es un dibujito, pero digamos que esta es nuestra representación 3D. Imagínense ustedes qué pasa, por ejemplo, si hay vamos a ver, ¿con qué lo puedo señalar? Lo voy a señalar con este puntito. Digamos que la mama tenga una anomalía aquí, pero que justamente debajo de esa anomalía haya otra anomalía. Así. ¿Qué creen ustedes que se va a observar en la imagen? ¿La anomalía de arriba o la anomalía de abajo? La de abajo. La de abajo, exactamente. O sea, se va a observar una superposición inclusive. O sea, por eso lo que estoy observando es prácticamente una sombra. Lo que vos estás observando en la imagen es la anomalía de abajo. Entonces eso se le llama superposición de tejidos. Ahora, esto es muy ventajoso porque digamos que la anomalía de arriba también sea una anomalía cancerígena y la anomalía de abajo también sea una anomalía cancerígena. Entonces, ¿qué pasa? Ok, se da un diagnóstico incompleto, eso puede llevar un diagnóstico incompleto, y, o sea, un diagnóstico incompleto me puede llevar a eso. Entonces, por eso es que yo necesito mecanismos que me permitan a mí reducir esa superposición de tejidos. Y eso es el punto por el cual ustedes ven que la mama se comprime. La mama se comprime porque después nos va a estar ayudando a ver esa superposición de anomalías. Y ya vamos a ver a eso, ya vamos a hablar de, bueno, futuras clases ahorita, ¿no? Licenciado. Vale, escucho. Y también por eso mismo es que se hace también el estudio oblicuo medial lateral. Ajá, exactamente, hay diferentes proyecciones de estudios. Por eso Todo que eso nos va a ayudar. también
el brazo en C, que simula ser en C, pero no es en C, ¿verdad? Lo que se explica en los libros, puede rotar para hacer esos estudios. Es correcto, todo eso. Por eso es que sí, ustedes, bueno, eso creo que ya lo vieron en el laboratorio, porque eso lo explican, de que este equipo hace proyecciones. O sea, lo pueden posicionar en diferentes ángulos y obtener diferentes proyecciones para obtener información en diferentes angulaciones. Entonces necesitamos mecanismos que nos permitan quitar esa superposición de tejidos. Y uno de esos mecanismos, también como dice su compañero, es la angulación. Otro mecanismo también es la compresión de la mama, que vamos a estar hablando de eso también. O sea, vamos a estar hablando de todo eso. No se van a salvar. Esta clase es completa. Vamos a ver. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún aporte o no sé? ¿Algún chisme? ¿Nada? ¿Nada? Ninguna pregunta a la 1, ninguna pregunta a las 2 y ninguna pregunta a las 3. Ok. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Ahora ya hablemos del equipo. Hablemos ya del equipo y ya empieza nuestra parte técnica. Ya empieza ya la razón por la cual estamos aquí. Entonces, vamos a empezar ya a hablar del equipo. Vémonos bien. Yo sé que ustedes ya han visto más o menos del equipo en las reuniones del trabajo de los laboratorios, para los que ya han empezado los laboratorios. Este básicamente es un equipo estándar que vamos a estar encontrando. Por supuesto que los modelos cambian y varían de acuerdo al fabricante, pero en general vamos a estar encontrando estos elementos. Siempre vamos a estar encontrando estos elementos, mejor dicho. Siempre, obviamente, hay un tubo de rayos X. ¿Qué implica que hay un tubo de rayos X? Implica que yo voy a estar trabajando con las mismas técnicas que yo estuve aprendiendo dentro de la radio. ¿A qué me refiero yo con esto? KB, MAS, MA, tiempo de exposición. La misma historia, es la misma historia. ¿Por qué? Porque hay rayos X. Entonces, cuando hay rayos X, estos parámetros se van a ver involucrados. Misma historia. Y los rayos X también se forman con la misma historia. Vamos a ver, yo quiero preguntar aquí, y una pregunta random vamos a ver, lo voy a preguntar a una persona concreta, vamos a ver qué está mirando en esto. Vamos a ver cómo se forman los rayos X. Vamos a ver, quiero preguntarle vamos a ver, ¿a quién le pregunto? A Lindsay. Lindsay, ayúdame con esa pregunta. ¿Cómo se forman los rayos X? Caramba, hombre. Bueno, voy a tratar de explicarlo. Está bien, explíquelo con su propia. Ajá, díganos. Okay. Al seleccionar un KBP y un MA, bueno, cuando corren los electrones del cátodo, del filamento, corren hacia el ánodo, impactan al blanco y su dirección es vertical. Bueno, cuando impactan exactamente al ánodo, se forman los rayos X. No sé, lo dije muy corto, pero... No, está bien. No, está bien. No hay problema, lo está mencionando muy bien. Entonces, básicamente, es la historia que nos dice Lindsay. Que vienen, el equipo de rayos X tiene una parte que se llama filamentos en el cátodo. De ese cátodo salen electrones, producto de que se está calentando el filamento. Esos electrones salen y van disparados hacia el ánodo. El ánodo es polaridad positiva y los electrones negativa. Por eso es que los electrones se dirigen hacia el ánodo, porque es polaridad positiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan al ánodo, esos electrones chocan y ese choque entre la parte del ánodo que se llama blanco y los electrones produce rayos X. Pero bueno, yo sé que hablarlo no es lo mismo que mostrarlo. Entonces vamos a ver nuevamente para que recuerden, ¿verdad? Aquí me adelanté aquí me adelanté muchísimo, pero para comentarlo, obviamente es lo mismo que está diciendo aquí. Viene el cátodo, del cátodo salen electrones. Estos electrones se dirigen hacia un elemento polaridad positiva llamado ánodo, que está cargado positivamente. Cuando estos electrones chocan en el ánodo, hay un proceso físico que, ¿cómo se llama? Vamos a ver, y ahora voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿cuáles son los procesos físicos? Procesos físicos de formación de rayos X. Vamos a ver en que nos recuerde. Voy a preguntar, vamos a ver, ¿a quién pregunto? Vamos a ver, a Marcela, ayúdeme Marcela con la pregunta.
Sin pena, con sus propias palabras, Marcela. Marcela, le escuchamos, Marcela. Ok, vamos a ver qué dice el chat. Ah, está bien, Marcela. Bueno, está bien. Pero recuerde que esto es base, ¿verdad? Vamos a ver, ayúdenos a... Ok, 9 electrones. No concretamente, no concretamente. Vamos a ver. Daniel, ayúdenos con esta pregunta. Ayúdenos con esta pregunta. O tal vez lo puedo simplificar un poquito más para que ustedes ya se guíen. Lo voy a explicar, lo puedo simplificar un poquito más. Fíjense muy bien, lo voy a simplificar así de esta manera. ¿Cuáles son los tipos de rayos X? ¿Cuáles son los tipos de rayos X que se forman en el ánodo? Y más concretamente el ánodo, recuerden que hay una parte llamada blanco. Entonces, hoy bueno, sí. unos son los rayos X característicos. Ajá, exactamente. Ahí vamos bien, vamos bien. Rayos X característicos. Rayos X característicos. Ajá. ¿Cuál otra? Había otro tipo de rayos X. Ajá, exactamente. Radiación de frenado. Fíjense muy bien que yo suelo llamarlo radiación de frenado. Porque me cuesta responder, me cuesta, mejor dicho, pronunciar esa palabra de frenado. O escribirla también, frenado. Bueno, entonces yo suelo llamarlo radiación de frenado. Y de hecho hay varias personas que le llaman así porque el nombre, la pronunciación al ser alemán, a veces quedamos en ridículo pronunciando algo en alemán. Entonces mejor lo decimos, le damos un término en español. Entonces, la reacción de frenado o Brestonado. No sé si alguien me ayuda a escribir en el chat cómo se escribe esa palabra. Brestonado, ¿cómo se escribe? No sé, no recuerdo bien cómo se escribe esa palabra. Tal vez alguien investiga ahí en internet. Ahorita. A ver. ¿Qué nos dice en el chat? Bueno, no hay un héroe ahorita que me investigue eso en internet, pucha. Ok, entonces lo vamos a dejar así. Radiación de frenado. Entonces, bueno, esta es la historia. ¿Por qué? Ok, muchas gracias, Jamie. Salvó. Ok, nos salvó ahorita la clase. Gracias, Bersolán. Entonces, ¿listo? Ok. ¿Dónde tiene M? Aquí. Ajá. Ok, ¿listo? Entonces, Sí, donde tiene la N. Ok, excelente. Entonces, básicamente es esto. ¿Por qué muestro esto? Porque esto lo vamos a estar viendo en la siguiente clase. Por eso es que quiero que recuerden muy bien todo esto, porque lo vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo los rayos característicos y la reacción de frenado. Entonces, en general para todos, aún hasta los que respondieron bien, les recomiendo esto. Repaso, vamos a ver, lo voy a poner como tarea, pero obviamente no es una tarea. O sea, identifiquemos, hay tareas que son tareas y hay tareas que no son tareas. Entonces, tarea, que no es tarea, vamos a ver, que no es tarea. No sé si me voy a entender con esto, ¿verdad? Repasar capítulo 8 y 9 del Buchón, novena edición. Necesito que repasen eso porque para la siguiente clase lo vamos a estar trabajando. Y si no tienen una buena base de eso, van a quedar en nada, o sea, van a quedar en blanco. Porque vamos a estar utilizando eso para el tipo de el tipo de branco, el tipo de diana y el tipo de filtro que vamos a estar trabajando en mamografía. Entonces eso lo vamos a estar trabajando mucho, esa parte. Entonces quiero en general para todos. Tomen captura esto y si quiere alguien que me ayude con la captura de pantalla, que la comparta el grupo. Listo. Repasar, ayúdenme en eso. Repasar el capítulo 8 y 9 del Buchón novena edición para el lunes. Para el lunes. Ayúdenme todos en eso, porque necesito que todos vayamos feeling el lunes para estudiar una cosa que es físicamente un poquito compleja. Entonces nos va a ayudar muchísimo que repasen esos capítulos. Listo, entonces vamos a continuar con
con el equipo. Ya vimos nosotros el tubo de rayos X, ya nosotros tenemos más o menos una idea de cómo se forman los rayos X, qué tipo de rayos X se forman. Y entonces, bueno, pasa que aquí hay una salida del tubo de rayos X. Y obviamente cuando decimos salida, no es que es como una puerta que está abierta, sino que es como una capa de un material poco denso. Es una capa de un material poco denso que protege el equipo interno del tubo de rayos X con el exterior, obviamente. Este material que está aquí en la salida de tubo de rayos X tiene que ser un material poco denso, porque obviamente ya sabemos bien que el equipo va a estar emitiendo rayos X de baja energía, es decir, de bajo KB. Entonces, al emitir rayos X de bajo KB, voy a cambiar esto. Esto significa que esos rayos X van a tener relativamente baja energía. Y relativamente hablando, ¿verdad? Van a tener baja energía y entonces, entonces ese material aquí que está a salida tiene que tener muy poca densidad. Luego vamos a identificar un filtro. Ese filtro es especial, no es el mismo filtro que utilizamos en la rafía. Vamos a ver, alguien que me recuerde, ¿qué filtro se utiliza en la rafía? Plomo y cobre. En la rafía. Aluminio. Ok. Aluminio. Convencional normal es aluminio. Sí, aluminio. El aluminio. Ojo, el cobre, el plomo no se utiliza de filtro. Uy, no. No, ojo, una observación ahí. Está bien, muy bien que me respondan, pero hago esa aclaración. El plomo no se utiliza de filtro. No utiliza porque básicamente no saldría nada. Sí, no, está bien, Lizy, no se preocupe. De hecho, más bien me parece muy bien que lo haya comentado porque en ocasiones, muchas veces, esa misma duda lo puede tener otra persona. Entonces, de hecho, me parece muy bien que usted lo haya comentado porque sí, o sea, me he encontrado con gente que piensa que filtro, que promo utiliza de filtro y no es así. Porque el promo no dejaría pasar los rayos X, o por lo menos no dejaría pasar la mayoría de los rayos X. Entonces no me serviría nada el promo. Ahora, el promo sí se utiliza, pero en la parte en la que nosotros nos protegemos de los rayos X. Ahí sí. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa? Yo no puedo estar utilizando filtros de aluminio, pero por lo menos en la mayoría de las modalidades de mamografía, yo no puedo estar utilizando el aluminio. ¿Por qué? Por el tipo de rayos X que va a estar saliendo. El aluminio, o sea, no es ideal por lo menos para el tipo de rayos X en mamografía convencional. Sí aclaro, y eso lo vamos a ver también más adelante, que el aluminio sí puede llegarse a utilizar como filtro de mamografía, pero para mamografías concretas, como por ejemplo mamografía digital. Pero en una mamografía convencional, el aluminio no es utilizado. Es otro tipo de filtro que se utiliza en la mamografía convencional. Eso lo vamos a estar viendo también el lunes. Y aclaramos muy bien eso. Entonces ya saben ustedes para qué es el filtro. Vamos a ver. El filtro ya me imagino que saben para comerse los rayos X de baja energía. ¿Correcto? Pero resulta que aquí en mamografía tiene un uso más amplio. Que vamos a ver eso también más adelante. El uso de los filtros. Los colimadores, ya entendemos muy bien para qué son los colimadores, pero adelantándome también esa parte de colimación, ¿qué pasa en la colimación de la mamografía? En la colimación de la mamografía hay lo que conocemos como una colimación media. Ok, aquí no ubiqué muy bien esta línea. Hay lo que conocemos como una colimación media. Colimación media. ¿A qué me refiero con colimación media? Es decir, que va a estar solo permitiendo que la mitad del haz salga y se proyecte hacia la anatomía. A esto es lo que yo me refiero. Con la mitad del haz. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la rafía? En la rafía era una colimación total, era una abertura total, o sea, totalmente pasaban los rayos, o sea, era un haz completamente abierto, así como estamos viendo aquí. Pero en la mamografía no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta parte del haz yo la libero y no la colimo? Si esta parte la libero, esta parte la va a ir a dar con el paciente. Y entonces, ¿para qué yo necesito en darle radiación al paciente si no la necesito esa parte? Porque esa parte aquí ya no se encuentra la mama. Aquí, en esta parte, ya se encuentra el corazón, ya se encuentra los pulmones, la parte de la médula, que eso ya no lo ocupo radiar. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener imagen de esa parte. Yo ocupo obtener imagen nada más de esta parte, porque esta parte es donde se encuentra la mama, y esa parte sí la necesito irradiar para obtener imagen de la mama. Entonces, vayamos conociendo un poquito la idea.
vayamos conociendo. Y hay también otras razones por las cuales yo utilizo colimación media, que también tiene mucha relación con la imagen. Tiene mucha relación con la imagen, que ya vamos a ver eso más adelante. Las rejillas, súper importante, rejillas, utilizamos un tipo de rejillas especiales. Utilizamos rejillas especiales, fíjense muy bien, rejillas especiales. Utilizamos rejillas especiales. Ya van a ver eso después, a qué me refiero con rejillas especiales. Ah, y por cierto, observación general para todos. Y nuevamente, si alguien me ayuda con una captura de pantalla. ¿Quién recuerda cuál es el capítulo de rejillas del Buchón? Creo que era el 16 o el 14, no sé. Tarea. Tarea que no es tarea. ¿Cuál era el capítulo de Buchón? No sé si me recuerda. El 14, el 15 o el 16, que habrá sobre rejillas de la 9ª edición. ¿Alguien que me recuerde eso? Creo que es el 14. Sí, el 14, creo que estudiar el capítulo 14 del Buchón, 9ª edición. Eso también necesito que lo lean para el lunes. O sea, tienen su trabajito para el lunes, porque aquí también lo vamos a estar utilizando. Necesito que sepan exactamente qué es índice de rejilla, qué pasa cuando se trabaja con una rejilla baja, qué pasa cuando se trabaja con un índice de rejilla alta, todo eso. Necesito todo eso porque aquí lo vamos a estar volviendo a aplicar. Entonces, ayúdenme, Minor, o no sé, alguna persona algún héroe que me ayude con esa captura de pantalla y que la mande al grupo para recordatorio general. ¿Listo? ¿Ya le tomaron captura? Ya lo envié al grupo. Okay. Estoy buscando y no es el 14, el de rejilla. El 14 es control de radiación dispersa. Sí, ese es. Sí, es el 14. Ahí se encuentra. Ahí ¿Es el de rejilla? Sí, Okay. ese es. Listo, gracias. Entonces, tomaron captura, listo. Entonces, muchas gracias. Lo siguiente, el receptor de imagen también tiene que ser especial. En la mamografía convencional, el tipo de película es especial. En la mamografía en digital también hay ciertas peculiaridades. Entonces, me voy adelantando para que ustedes tengan una idea de todo lo que vamos a estar hablando la siguiente semana. El sensor automático de exposición, perdón, es especial también. O sea, la mamografía, pongámoslo aquí, la mamografía es la hermana especial es la hermana especial de las modalidades de rayos X, pongámoslo así. Así la vamos a distinguir. La mamografía es la hermana especial de las modalidades de rayos X. Así la vamos a conocer, la mamografía. Entonces, tenemos un buen trabajo por delante. Yo no les voy a negar, esto no va a ser fácil, va a ser todo un reto lo que hace presentar, porque vamos a estudiar esto a cabalidad. Vamos a vamos a estudiar esta clase a nivel profesional. No vamos a estudiar esta clase como que si fuese una chambonada, sino que lo vamos a estar estudiando desde el nivel profesional. Todo. Por lo menos los elementos que nos interesa, ¿verdad? Vamos a estudiarlo muy bien a profundidad y a nivel profesional. Y yo quiero que de esta clase pues salga gente preparada, salga gente que haga sentir orgulloso a la universidad, pues, ¿me entiende? Entonces nos vamos a reunir el lunes y es probable que el lunes... Ajá, ¿le escucho? Me gustaría dar un aporte físico en esta parte donde está el dibujo. Le escucho. Aquí también aprovechamos lo que es el efecto talón. Ah, muy bien. Y podemos sí. hacer rotar también el tubo de rayos X, o sea, elevarlo o bajarlo. En los botones del equipo, ahí aparecen las opciones. Podemos elevar el tubo entre el cátodo del ano, lo podemos elevar, darle también una angulación para aprovechar bastante lo que es el efecto talón. Y es por eso que utilizamos colimación para que no le dé a la paciente. Sí, todo eso. Vamos a ver todo eso también mañana. Exactamente. El efecto talón. El efecto talón, que por si le quedó duda a alguien. Ah, muy bien, también. No, pero es que el efecto talón creo que lo puedo explicar yo rápidamente, por si alguien no recuerda eso. Lo puedo explicar después cuando vayamos por esa parte. Pero sí, ayúdenme todos, capítulo 8, 9 y 14, para el lunes. Entonces, antes de que se vayan a la lista, solo esperen un momento. Y vamos a pasar esa lista ahorita. Vamos a ver, estoy con listado de la 141800. Listo. Vamos a ver, Ana Dolores ya no. Ana Milagro, listo. Angélica se excusó hoy.
Esto lo vamos a usar. Brian Eduardo, ¿se encuentra aquí Brian Eduardo? Brian Eduardo. Brian Eduardo, no está aquí. Brian Eduardo, lo vamos a omitir. Brian Santiago, lo vamos a omitir. De hecho, ya debería de quitar a esta gente porque, no sé, ya, de hecho, ya debería quitar a Brian y Ana. Entonces, bueno, Carlos Gustavo, creo que Carlos Gustavo ya nos abandonó también. Ya abandonó el barco. Escucha, qué miedo. Esto no es muy motivador. Ok. No se desmotiven, ¿verdad? Ustedes sigan. Si ven que mucha gente abandona la clase, no se desmotiven. Sigan adelante. Carlos Gustavo. Carlos Cruz. Carlos, aquí. Listo, Carlos. Cristian Giovanni. Presente. Listo. Daniel Vanegas. Presente. Listo. Delma. Aquí la tengo, Delma. El SIDA. Presente. Listo. Frander. Frander, ¿se encuentra aquí, Frander? Frander. No. Ok, Frander no se encuentra aquí. Isis. Presente. Listo, Isis. Vamos a ver. Yesmi. Yesmi, sí. Yesmi se encuentra aquí. Presente. Lindsay. Excelente. Lindsay se encuentra aquí. Marbeli. Presente. Ok, Marbeli se encuentra aquí. Marbeli. No, creo que Marbeli también ya abandonó el barco. No sé, me parece, porque no hizo el examen de la primera unidad. Ay. Bueno. De verdad me gustaría que todos los que empezaran terminaran, pero a veces hay diferentes... Bueno, al final varían las historias, ¿verdad? Marcela. ¿Se encuentra aquí Marcela? Ok, sí, listo, Marcela. María Antonia. ¿Se encuentra aquí María Antonia? No se encuentra aquí María Antonia. Marjorie. ¿Se encuentra aquí Marjorie? Sí. Excelente, Marjorie. Vamos a ver. Minor, listo, Minor. Natalia. Listo. Rosa. Ahí está Rosa. Excelente. Presente. Saulo. Listo, Saulo. Jason. Aquí está. Presente. Y Carmen Moncada. Presente. Listo. Entonces no tengo a María Antonia, no tengo a Frander y bueno, y a Brian Eduardo, es lo que son las personas que no tengo ahorita. Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Preparémonos para el lunes. La siguiente semana toca una buena semana. Hay que estudiar esto, créanme. O sea, vamos a ver este tema muy completo. Vamos a ver muy completo, de pe a pa, así como dicen en la escuela. Listo. Entonces nos vemos el lunes. Feliz noche a todos y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.